Muy bien, estamos muy pero muy cerquita de las PASO y de eso justamente vamos a hablar porque al principio cuando conocimos las listas de diputados, de diferentes candidatos, nos sorprendimos, ¿no? Con muchísimas apariciones y sobre todo muchísimos colegas que han querido participar en la política esta vez. Es el caso de ella que ya está con nosotros, que sintió que era el momento adecuado y acá está embarcada en plena campaña electoral. Muy bien, Gisela Marciota, bienvenida. Gisela, Hola. ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, candidata a diputada, estás en el quinto lugar, ¿no? Sí, quinto lugar de Unidad Ciudadana. De Unidad Ciudadana en Sí, la ciudad de Buenos es la lista que encabeza Daniel Filmus. Exactamente, que encabeza Daniel Filmus. Bueno, ¿por qué este paso a la política, no? Bueno, ¿Qué decisión? Sí, bueno, ahora cuando lo planteo como la distancia digo, sí, qué decisión. Y en realidad en el momento no, yo lo viví con mucha naturalidad y evidentemente se ve que tenía como esa cosa dentro de decir, bueno, tengo que hacer algo, quiero pasar a la acción concreta de alguna manera. Porque cuando me preguntaron si quería ser parte de la lista de Unidad Ciudadana, yo dije que sí inmediatamente. De hecho, me preguntan un montón y me dicen, ¿pero consultaste con quién? Y digo, no consulté, yo me preguntaron y contesté que sí. Ni siquiera el lugar que ibas a ocupar. No, nada. A mí no me importaba y no me importa tampoco demasiado. A ver, me encantaría poder entrar al Congreso de la Nación para tener la posibilidad de llevar ahí propuestas que me parece que estarían buenas, que se trabajen y que se concreten y pasar a la acción real. Pero me parecía también que era una acción muy importante en este tiempo, que a mí me estaba doliendo mucho la realidad desde hace ya unos cuantos meses. De ponerle el cuerpo físico y empezar a utilizar la herramienta política, que es la política en sí misma, como la transformación de esta realidad. Sentías que no bastaba con el periodismo. Exacto, eso. Y basta con el Congreso, digo, tengo ganas de pasar a la acción real, digo, en un cuerpo tan grande donde muchas veces las acciones se diluyen. Es verdad. Por política, por cuestiones y por, si se quiere, bueno, el andamiaje propio del Congreso. ¿Lo pensaste esto? Sí, pero yo creo que en este caso lo que estamos planteando desde Unidad Ciudadana, que sería una acción real y concreta, es estar en el Congreso de la Nación como una verdadera oposición, como una oposición real al gobierno nacional, una oposición que no va a permitir que pasen determinados proyectos para seguir instrumentando y fortaleciendo el ajuste del gobierno de Mauricio Macri, con lo cual a partir de, o sea, como desde esta postura de Unidad Ciudadana, que es un movimiento, que es un frente muy amplio y que en este frente lo que estamos planteando es somos la única oposición concreta que va a haber en el Congreso de la Nación y que va a impedir el avance y la profundización de un modelo de ajuste. Desde ese lugar sí es una herramienta concreta de transformación, por lo menos en esto de poner un freno, más propuestas propias de Unidad Ciudadana vinculadas a esta situación real, ¿no? ¿Qué te acerca a Unidad Ciudadana? Bueno, esto me acerca el proyecto que está por encima también de esta realidad que duele y que tiene que ver con la recuperación de lo que son derechos que teníamos y que se perdieron, que tienen que ver con el trabajo, con medicamentos para jubilados, con computadoras para los pibes, con Pero el perdón, ARSAT, vos con recién los decías científicos. esto que me duele hace algunos meses. En estos meses, en este último año, notás que hay cosas que duelen y faltan y no haces ninguna autocrítica. Bueno, autocrítica no, vos no pertenecías no era del gobierno. Al kirchnerismo, digo, pero sí ahora es parte de este movimiento al cual vos ingresarías. ¿No haces ninguna autocrítica de lo que pasó en el gobierno anterior? Porque pasó, no todo sucedió ahora, ¿no? No, claro, pero de lo que pasó en realidad es que se perdió una elección, que se perdió la elección del 2015 y que la gente eligió otra cosa y que es parte de la democracia también. Y que a partir del 2015 yo creo que hay mucha gente que no votó este gobierno, por supuesto, que está siendo víctima del modelo de ajuste, y hay mucha gente que votó este gobierno y que también está siendo víctima de este modelo de ajuste y que no solo que está siendo víctima, sino que además de víctima está enojada porque se siente estafada por las promesas de campaña de lo que ahora es el gobierno, que en su momento era un candidato que prometió y no cumplió. Lo que digo es, se perdió en esa elección, ahora estamos en un presente que tiene que ver con esta realidad, que es la del 2017, el 2015 ya pasó, estamos en el 2017 con una realidad que es la que te decía que me duele. Bueno, me duele la gente que está sin laburo y que no puede encontrar, me duele los que tenemos trabajo y tenemos miedo de perderlo,
Me duele y hoy justamente leía y digo, bueno, espero que lo solucionen pronto. Viste que está el tema de los electrodependientes por el aumento de tarifas. Hace 4 meses que se aprobó una ley para que los electrodependientes tengan el servicio sin costo, ¿no? En sus domicilios. Sí. 4 meses que no se reglamenta la ley. No, este tipo de cosas me duelen. Ahora, Gisela, decís, bueno, lo que pasó ya se juzgó con la elección de 2015. Sí. Y se perdió. Ahí pones el límite, digamos, ahí, a partir de ahí ya no analizás nada más. Ahora, ¿no lo analizás como hecho político por qué se perdió? Digo, hasta políticamente te viene bien teniendo en cuenta, bueno, qué cosas no hay que repetir de lo que se hizo mal. Bueno, por ejemplo, lo que me parece que está bueno de lo que se está haciendo, digo, de lo que se hizo mal en cuanto a gestión, yo en la gestión no me meto porque de hecho no participé de la gestión, sí me meto en lo que tiene que ver con un proyecto que para mí está por encima de la gestión y que es un proyecto de país. Bueno, en ese proyecto de país es en el que yo me sumo y es en el que quiero estar en Unidad Ciudadana, que tiene que ver con esto que estamos hablando, esto que tiene que ver con la inclusión, esto que tiene que ver con la ampliación de derechos y esto que tiene que ver con tener como el concepto, pero no el concepto teórico, sino el concepto real, bajado. Y compartir espacio político, más allá de con personas que evidentemente, bueno, hoy están señaladas por hechos de corrupción, más allá del principio de inocencia que está clarísimo y que funciona en la Argentina y debe funcionar y que la justicia tiene que, bueno, determinar efectivamente si lo son o no. Sí, pero hay mucha gente que no puede demostrar claramente el patrimonio que tiene. Digamos, compartir ese espacio político no te genera ningún tipo de ruido. No, está bueno lo que decís del principio de inocencia porque muchos lo pasan por alto y no es un dato menor. Sobre todo teniendo en cuenta que justamente si no fuera por el principio de inocencia, el mismo presidente Mauricio Macri no hubiera podido asumir la presidencia de la Nación. Pensemos que fue un candidato durante todo el tiempo, era ya jefe de gobierno procesado, candidato a presidente de la Nación procesado, asumió la presidencia estando procesado y después de asumir la presidencia a los 2-3 días, casualmente. Por eso, por eso es muy importante. Desde lo ético, digo, no te pega a ningún lado. No, porque, a ver, no en este sentido. Teniendo principio de inocencia y no habiendo condena, partimos de la base que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Totalmente. Hay investigaciones judiciales tenemos en curso. algunos temas están totalmente demostrados. Julio López está encarcelado. No, bueno, Julio López no es parte de Unidad Ciudadana. Julio López no es parte de Unidad Ciudadana. Bueno, pues fue parte del gobierno kirchnerista, digo, lo mismo con Jaime. Y está preso también. También Milani, o sea, son no muchos. Digo, no son parte. No son parte de Unidad Ciudadana, pero son parte del espacio político de kirchnerista, lo que fue el Frente para la Victoria, que hoy es parte de Unidad Ciudadana. Eso es lo que te preguntamos si te hace ruido. No, a mí, a ver, respecto de lo que tiene que ver con corrupción, más allá de los nombres propios, estos nombres propios que vos me das, que sí están presos, que no son parte de Unidad Ciudadana, que no son parte hoy del kirchnerismo, fueron parte de una gestión que terminó y esa gestión... Pero que encabezaba Cristina Fernández de Kirchner, que hoy encabeza Unidad Ciudadana. Sí. Claro, bueno, por eso, ahí está. Si vos encabezás un espacio y tenés esta gente que está toda, la gente esta que está presa, que te estoy diciendo, Milani, Devido, Jaime. Son personas individuales con responsabilidad individual y son ellos quienes están presos y quienes tienen que rendir las cuentas que correspondan, como cada uno de los que están siendo investigados. En caso de que la justicia considere que tenga que condenarlos porque tiene las pruebas suficientes y quien tenga que estar preso, que esté preso. Lo que yo quiero que quede claro, por lo menos en lo que a mí respecta y lo que es mi postura, es respecto de la corrupción, es tolerancia cero. Tolerancia cero para la corrupción del pasado, para la corrupción del presente, porque me gustaría que tengamos la misma vara para eso también, y para la corrupción futura, que espero cada vez sea menos y que de verdad podamos empezar a hablar de otros temas y que no estemos todo el tiempo hablando de lo mismo y de corrupción, porque nos sacamos el foco de lo que está pasando en la calle, de lo que le está pasando a la gente. Sí, que tenés razón, pero lo que pasa es que lamentablemente son tantos los hechos que tampoco los podemos dejar de lado. No, pero me parece que lo que está bueno y además es que, perdón, la corrupción tiene un impacto también en lo que pasa en la calle, digamos. Totalmente. Se tiene que ver con corrupción, digamos. A ver, por supuesto, y por eso es muy importante el funcionamiento de la justicia y que la justicia esté investigando. De hecho, está investigando, porque de todos los casos que estamos hablando, o de los casos públicos conocidos, que todos sabemos, digo, nada, están todos judicializados. Están todas las investigaciones abiertas y están en su curso. El tema es, bueno, tenemos que confiar en esa justicia. ¿Confiamos en esa justicia? Porque ya esa es otra cuestión.
Sí, bueno, Si que también confiamos o no, está muy cuestionada. Claro, ese es el punto. Yo creo que también nosotros deberíamos replantearnos y como futuros legisladores el tema de la necesidad de una reforma judicial de fondo, profunda, porque el tema también es la desconfianza que hay respecto del funcionamiento judicial. Claro. Entonces son como que van de la mano, ¿viste? Las dos cosas. Pero por un lado me parece que es importante sí decir que está todo judicializado. Sí. No hay nada que se esté tapando ni que no se quiera que se investigue. No, por eso la pregunta es más allá de la cuestión judicial que va por un carril y obviamente hay responsabilidades individuales Sí. que las hay seguramente en el derecho penal. Bueno, ¿qué te pasaba a vos? Quería preguntarte, leí por ahí que decías, bueno, ¿Qué habré dicho? No soy Que uno expresa, política, ¿viste? no de soy sus propias política, palabras. Es verdad. me dedico o hago política. Hago. ¿Qué define a un político para vos? A ver, yo no soy política, soy periodista y es lo que Ajá. vengo haciendo desde que tengo 17 años, tengo 42 y siempre hice eso y quiero seguir haciendo eso. La diferencia es esa justamente, que yo trabajo de periodista y no vengo haciendo política ni siendo política Pero hoy te consideras política. No, ¿o yo me considero que sigo siendo una periodista, una mamá, Sí. una ciudadana, una amiga, una hija, que le faltaban más herramientas para poder llevar adelante transformaciones de una realidad que le dolía y que está utilizando esa política, que es la herramienta, para poder hacerlo. No me considero política en esta construcción, sino que, bueno, lo que yo vengo haciendo y Sí. vengo construyendo es la comunicación y que desde ahí espero aportar. Y también espero aportar desde lo cotidiano, ¿no? Porque yo tengo una vida muy común. Claro. Yo voy al supermercado, me tomo el subte, ando en colectivo. Digo, conozco lo que pasa porque lo vivo, lo que Claro. pasa, no me lo cuentan. Ahora, ¿se puede ser periodista y candidata? Digo, ¿en algún momento no te hizo pensar o dudar, Sí. tomar esto, decir, bueno, la gente qué pensará? ¿Desde qué lugar les hablaba yo como periodista antes, no? Ahora diciendo cuál es tu ideología y qué es lo que vos apoyás, o también el día de mañana que vos digas, bueno, dejo de lado ¿Cómo la me van a política mirar? y puedo volver a ser Mirá, sí, periodista. me pasó que me lo planteé y por eso tomé la decisión de irme del programa. Yo estaba Con Máximo Montenegro, con Máximo claro. Montenegro en Canal 9, de lunes a jueves, y cuando acepté la candidatura, el sábado, el lunes fui al programa y sí renuncié al programa. Porque ahí sí me hacía mucho ruido, sobre todo teniendo en cuenta que a mí ellos me habían contratado Claro, cuando sin no ser era candidata, candidata. está bien. Y que altamente probable que no me hubieran llamado para ser columnista del programa Claro. siendo candidata. Entonces ahí sí había como un choque ético fuerte y el programa no era mío, era de Maxi claramente, entonces era como estar usando un espacio Está bien. Claro. de campaña permanente, Sí. Con encima límites con muy un sueldo, difusos. encima con un Claro. sueldo, ¿viste? Era como una cosa muy rara. Claro. Eso sí me parecía. No me pasa con mi espacio que yo tengo los En la sábados a la radio. mañana en la radio en las 7:50. Eso lo sigo haciendo, es mi espacio, yo soy la conductora de ese espacio. No me pasa con el libro que estoy escribiendo, que es periodístico, que son historias de amor muy lindas de militantes de los 70, con Editorial Planeta. No me pasa, digo, sigo haciendo periodismo. Digo, también el periodismo se hace desde muchos lugares. Uno siempre tiende como a decir, bueno, si no está en la tele, no está haciendo nada. No, a veces no estás No, en la no, tele claro. y estás haciendo un montón de cosas vinculadas al periodismo, contando historias, que es lo que nos gusta ¿Pero hacer. crees en el periodismo militante? Yo creo que es imposible separarlo porque de alguna manera todos estamos militando todo el tiempo. Algunos a lo mejor como más a conciencia y otros a lo mejor más inconscientemente, pero todo el tiempo cuando uno elige, yo digo, cuando vos elegís a quién invitás, qué le preguntás, cómo se lo preguntás, qué historia vas a contar, cuando elegís el sumario, digo, todo el tiempo se está como... Y en la vida cotidiana uno está militando a veces sin darse cuenta. Claro, no, sin darse cuenta, y es evidente, todos tenemos Todos. algún tipo de ideología, eso seguro, pero es como te pongo el ejemplo del periodista deportivo. El periodista Sí. deportivo, bueno, intenta no decir de qué cuadro es para creo que ya está bueno no ser tan imparcial, ¿no? Yo creo que ya está bueno que terminemos con eso. Porque además de que es falso, viste que es una postura imposible. Así es. El 90% de los periodistas deportivos son hinchas de algún equipo. Sí, seguro, Y no claro. les da lo mismo si su equipo pierde o gana. Y si les toca relatarlo, por más profesional que sea, la procesión irá por dentro. Y hasta me parece injusto, porque en realidad nos pasa a todos.
tenemos afinidades, tenemos gustos, somos seres subjetivos. Esa subjetividad no la podemos demonizar. Siempre se demonizó la subjetividad en el periodismo. Y me parece que lo que pasó en estos últimos años, que yo lo reivindico, es que esa subjetividad se puso más sobre la mesa. Y está bueno también, porque también está bueno cuando uno elige ver un programa, saber lo que está viendo, saber quién te está hablando, saber qué canal estás viendo y qué hay detrás de ese canal, porque detrás de ese canal hay una empresa y detrás de ese periodista muchas veces, yo siempre digo, a veces yo soy una laburante, yo necesito trabajar y necesito mi sueldo a fin de mes. Me contratan, a veces me contrataron personas con las que yo tenía afinidad ideológica y es un placer. Porque es como, soy periodista y encima, claro, es tocar el cielo con las manos. Y hay veces que me tocó, porque tengo que tener ese sueldo a fin de mes, trabajar y ser contratada por empresas donde no tenía la afinidad ideológica. Es un garrón, no está bueno, pero insisto, me parece que cuando se puso todo esto sobre la mesa de quién está detrás, quién es quién, a mí me parece que como que en realidad la información se hizo más transparente. Una suerte de blanqueo. Sí, de alguna manera, blanqueo de información. Está bien, sí. Decías hace un ratito, bueno, voy al súper, bueno, tengo 2 hijos. ¿Cómo estás viviendo, bueno, la salida a la calle? ¿Has tenido alguna situación traumática? Sabemos que hay mucha gente, bueno, que está un poco crispada con esta famosa grieta. No, ¿sabes que no? ¿No te pasó ninguna situación? No me pasa en lo cotidiano y no me pasa tampoco en situación de campaña. Al contrario, la verdad que lo que sentí es una muy buena recepción en cuanto a un espacio de confianza de contar lo que les pasa. También es cierto que yo me encuentro en escenarios muy comunes. Digo, yo voy al supermercado, voy al mayorista, donde estamos muchas horas en el mayorista porque lleva mucho tiempo. Y termina siendo como una gran familia donde estás. Haces campaña, estamos, digamos, ya que no, porque lo vengo haciendo de siempre, digo, siempre pasó lo mismo y yo creo que eso ya lo venía naturalmente haciendo, si se quiere, si eso era campaña. Digo, el hablar con el que está en la cola, de los precios, de lo que está pasando, de cómo empezamos a ir, digo, porque yo me encontraba, cuando empecé a ir al mayorista, hace ya 1 año y pico, al principio éramos pocos los que éramos como familias. Digamos, eran siempre gente que iba a comprar para su negocio, para su kiosco, para su despensa. Y de hecho la infraestructura del espacio era muy incómoda y empezaron a ver que cada vez éramos más como personas individuales y no comercios los que empezamos a ir, incluso hasta modificaron la infraestructura, tenemos carritos más cómodos ahora. Se puede comprar por menos unidades. Se puede comprar por menos. Digo, empezaron como a incorporarnos, también porque hubo mucho cambio de conductas vinculado a esto. La verdad, las grandes cadenas de supermercado, yo ya ni siquiera voy, aunque esté apurada. Tengo una al lado, no voy a decir cuál, porque no viene el caso, pero la verdad que es un robo y sentir que me están robando de esa manera, la verdad que además de que no puedo, me parece que no corresponde. Te vuelvo a los temas que hablábamos anteriormente, los temas judiciales que manchan no solamente a este gobierno, sino al gobierno anterior y los temas de corrupción y demás. Hay mucho también alrededor de la familia de Cristina Fernández de Kirchner, de Cristina, Florencia, Máximo. ¿Qué te pasa a vos con Cristina como referente de tu espacio? ¿Vos te sorprendería en el caso que se pruebe que realmente está involucrada en alguna de este tipo de causas de corrupción o no? ¿Vos ponés las manos en el fuego por ella? Yo, la verdad que yo quiero dejar que siga su curso la investigación judicial y en caso de que haya una condena, llegar a la condena firme también, porque una condena en primera instancia sabemos que tampoco es una condena firme, y llegar a una condena firme, y si hay una condena firme, bueno, hay que respetar las instituciones y el funcionamiento institucional. Me parece que es muy importante que empecemos a respetar las independencias de los poderes, el funcionamiento de los poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y cuando digo esto lo digo porque me parece también muy importante que se respete el poder legislativo. Pero bueno, volviendo a lo que vos decías, yo mi postura personal es el respeto a eso, más allá de lo que yo creo de Cristina como militante, como conductora, como expresidenta que hoy, por esta misma realidad que estamos atravesando, sin ningún tipo de necesidad, le vuelve a poner el cuerpo, que lo hablábamos justo antes de arrancar, de lo duro que es ponerle el cuerpo de nuevo. O sea, de nuevo, yo por primera vez, digo, de nuevo a ella, a una campaña, no teniendo... Bueno, muchos dicen que va en busca de fueros, ¿no?
que eso de la búsqueda de fueros es una pavada, porque en caso de que un juez solicite el desafuero, la Cámara va a desaforar. Con lo cual, los fueros Bueno, pero con están todo lo que hubo ahora con debido, finalmente el juez no solicitó el desafuero. Está fallando mi micrófono. Tenemos un problema con el micrófono. Sí. Bueno, muy bien. En el caso de debido, por ejemplo, se notó que no es tan fácil, ¿no? Desaforar. Lo que pasa es que el juez no lo pidió. Claro. Pero la verdad que si el juez lo hubiera pedido... Espera, me saco los anteojos. Hacemos toda la... Ahí está. Ahí está. Muy bien. Qué lindo. Bueno, ahora vuelvo, Ahí está. Ahora puedo volver. El tema es que no lo pidió el juez. Digo, si el juez hubiera pedido el desafuero, si el juez pide el desafuero porque considera que tiene que hacer un allanamiento o que lo tiene que detener, ese pedido de desafuero se vota en la Cámara de Diputados o en el caso de los senadores se vota en el recinto del Senado y se desafuera. Digo, no hay que... como tampoco endiosar el tema de los fueros como si fuera una imposibilidad judicial para determinadas cosas. No imposibilita nada los fueros. La causa sigue, se puede investigar hasta la instancia de tener que detener o en caso de tener que hacer un allanamiento y ahí el juez es cuando pide el desafuero. Hasta ahí llega, claro. Hasta ahí llega, pero ¿Vos en caso de votado en si ese hubieras caso estado en la Cámara, en el caso de debido? En el caso de que hubiera pedido el juez el desafuero o en el caso en el caso último, ¿no? En el que se pidió la expulsión de Julio hubiera Debido. votado en contra de la expulsión, pero más allá de un nombre propio, hubiera votado en contra de la expulsión porque se estaba malinterpretando un artículo de la Constitución Nacional que en realidad fue muy confuso lo que se quiso hacer. Que por eso para mí era de una gravedad enorme. Por empezar, que el Poder Legislativo estaba queriendo condenar antes que el Poder Judicial. Grave. Porque mientras no haya condena judicial, el Poder Legislativo no tiene esa potestad. Por otro lado, estaban hablando de una expulsión a partir de un artículo de la Constitución que habla de que eso se puede llegar a hacer en caso de que haya una inconducta posterior a la asunción. Debido asumió el 10 de diciembre del 2015, con lo cual, en ese caso, el cuerpo tendría que haber reaccionado antes. Es altamente sospechoso o sugestivo que el cuerpo reaccione justo en pleno y en medio de una campaña electoral. Porque es la misma persona de hace 18 meses atrás. ¿Por qué no evitar que asuma, llegado el caso, si consideraban que no estaba habilitado moralmente para hacerlo? Tengo la última porque no tenemos más tiempo, breve. ¿Hay algo Perdón. que veas con buenos ojos de la gestión Macri? No, me cuesta pensar en algo bueno cuando siento que cuando se está gobernando para poca gente. Digo, me cuesta, cuando vos estás gobernando para una minoría, me cuesta verle el lado positivo a eso, porque me parece que uno como jefe máximo de la República y de la patria, tiene que estar pensando siempre en el bien común y el bien común para la mayoría, no para una minoría. Entonces, la verdad que me cuesta un montón verlo. Me cuesta, digo, quizás me puedo tomar un tiempo y pensarlo, pero la verdad que de entrada me cuesta, porque si está en contra, gobernando en contra de la mayoría, ya a mí me hace mucho ruido y eso es lo que me duele. Gisela, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias Muchas por gracias. visitarnos. Muchísimas gracias.